Bueno, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bueno, espero que se encuentren bien y estén respetando las reglas por el bien de ustedes y de todos. Eh, como estaba aburrido, se habrán dado cuenta que me corté el pelo. Eh, espero que estén estudiando mucho. Eh, vamos a lo nuestro, ¿sí? Nos queda el último punto, ¿sí? De Hoffman. Tiene alguna parte ahí un poquito complicada, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Les recuerdo que está abierto el tema de dudas o consultas. Lo comento porque no recibí ninguna. Posibilidad una, ni los escucharon los audios. Posibilidad 2, son los cracks de las ciencias sociales y ya lo tienen resuelto. ¿Sí? Espero que sea la segunda, obviamente. Le digo porque después voy a avanzar con otros textos, ¿sí? Y no sea cosa, me caigan 55 millones de preguntas de Hoffman un día antes de la evaluación, que en algún momento va a ser, ¿sí? Así que nada, eso. Traten a- si van a hacer preguntas sobre Hoffman, si bien cada uno puede mirar el video cuando quiere, eso es lo bueno. Yo después ya voy a arrancar con otra cosa, ¿sí? Este sería el último punto. Bien, en relación al punto número 5 hay una parte bastante simple que sería la primera. Estoy en el punto número 5, que sería la diapositiva número 10, ¿sí? Ahí la tengo yo, donde dice, bueno, que ahí el autor lo que hace es retomar la idea del acuerdo, ¿sí? Entre distintos sectores. Dijimos que, bueno, hay un primer aspecto que es la cuestión política, digamos, hay un acuerdo como político en función a lo que había que hacer en esa edad de oro. Un acuerdo, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan en seguir la economía mixta? Obviamente es un acuerdo que en relación a los participantes políticos, eso sería los que participan políticamente, eh, está excluido de ese acuerdo, no, en realidad está excluido de la participación en el acuerdo, es decir, ¿quiénes van a participar de ese acuerdo? ¿Quiénes van a tener un lugar en la silla? ¿No? Obviamente no van a tener lugar en la silla, van a quedar excluidos, obviamente, lo que serían las fuerzas nazifascistas. Piensen que estamos en el 50, segunda posguerra, obviamente, ¿sí? Y obviamente también las fuerzas de orientación comunista, ¿sí? Piensen en Europa, ¿sí? Por ejemplo, Francia, Italia, ¿sí? Inglaterra, bueno, en este acuerdo que nosotros queremos hacer de las políticas económicas, de las políticas sociales a seguir, eh, digamos, no pueden participar ni las fuerzas nazifascistas, ¿sí? Sería como muy de extrema derecha y tampoco de extrema izquierda, ¿sí? ¿Quiénes tienen un lugar en la silla? Dice, bueno, ahí van a participar los partidos de izquierda moderada, que sería la socialdemocracia, los partidos de centro y los partidos de liberales o conservadores, ¿sí? O liberal conservadores, ¿sí? Que podemos decir de derecha muy moderada, ¿sí? No tiene nada que ver con los fascismos ni nada de eso. Eh, entonces, van a participar de ese consenso los partidos de izquierda, de centro y liberales conservadores, ¿sí? Y van a quedar afuera los fascismos y los comunismos. Digamos que, entonces ahí lo que dicen los partidos, bueno, independientemente de quién gane las elecciones, que puede ser socialdemocracia, centro o liberal conservadores, nos ponemos de acuerdo de las políticas económicas y las políticas sociales a seguir. Ganara quien ganase, va a seguir ese tipo de políticas, ¿sí? Eh, es decir, la idea como del consenso, del acuerdo, ¿sí? Eh,
Desde el punto de vista de los participantes sociales y económicos, obviamente va a ser los trabajadores, en relación a decir lo que estoy diciendo son los sindicatos, ¿sí? Van a tener un lugar en ese acuerdo. Muchas cámaras empresarias van a participar, ¿sí? Y obviamente el Estado, ¿sí? Van a ser los actores sociales que van a participar de ese acuerdo. Los sindicatos, obviamente, ahí yo algo dije en su momento, creo en la clase anterior, que abandonan esa cuestión más de ser sindicatos de trabajadores de una posición extrema, en el sentido de querer la propiedad de la fábrica. Ya eso los sindicatos no lo plantean, sí plantean como beneficios importantes, pero respetando como respetando el lugar de los trabajadores en el marco capitalista, que es de fuerza de trabajo, no de capitalidad. No van a ser dueños de la fábrica, sino van a tomar, no van a ser los propietarios de la fábrica. Así comienzan a pelear esto que nosotros hemos dicho de tema de vacaciones pagas, licencia, beneficios, digamos, nivel salarial, obviamente. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista social, ese acuerdo lo van a realizar sindicatos, Estado y cámaras de empresarias. ¿Sí? El autor llega a decir ahí que fue un acuerdo que de alguna manera se buscó que fuera beneficioso para todas las partes. Para todas las partes. Eh, Obviamente esta idea del acuerdo, incluso después lo vamos a ver en Argentina, se intentó de alguna manera, ¿sí? Alberto, digo para cuando lo escuchen, Alberto Fernández, por ejemplo, dijo que esta idea de, bueno, eh, ahora no sé qué va a pasar con todo esto, pero bueno, que igual se retomó con el tema del virus, porque ahí es como que dice, bueno, claro, ¿qué hacemos con los precios? ¿Qué hacemos con los salarios? Digamos, ¿da para que un sindicato reclame un súper aumento de salario ahora? ¿Da para que un empresario aumente un montón los precios ahora? Y la verdad que no, bueno, que ya igual él lo venía planteando antes, hay que hacer algún acuerdo. Ahí es esto, justamente esto. Hay que sentar a sindicatos, a cámaras empresarias y hacer como una negociación, y el Estado, y hacer una negociación, a ver, ahí ven, por ejemplo, ahora decir, bueno, ¿qué hago yo con los precios en este conflicto, en esta situación de emergencia del país? ¿Qué hago con los salarios? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces me siento con sindicatos, me siento con cámaras empresarias y empiezo a negociar, digamos, y a tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Obviamente la idea sería también que participen otras fuerzas políticas, porque primero, en el caso argentino, te tienen que votar, si hay leyes, te las tienen que votar en el Poder Legislativo, y obviamente a muy largo plazo puede ser que exista un cambio de gobierno, entonces bueno, el otro gobierno más o menos sigue con la misma onda. Bueno, digamos, digo porque acá lo escuchan, digamos, después hay gente que está de acuerdo en esto, hay gente que dice que está bueno pero no sirve para nada, porque después cada uno hace lo que se le canta y se va todo el demonio. Nada, ¿sí? Digamos, en ese contexto sí funcionó, en la Argentina tuvo algunas experiencias positivas en ese momento, ¿sí? En ese momento ahora no se sabe qué va a pasar, pero en Europa sí tuvo como cierto funcionamiento esta idea, ¿sí? De hecho creo que Alberto Fernández dijo que él lo que estaba mirando ahora es el modelo yo lo desconocía realmente, de Holanda, que es un país europeo, que lo aplica hasta el día de hoy esta cuestión, como ellos tienen armado desde ese momento, desde el consenso de ahora, de la edad de oro hasta ahora, como que esto bastante aceitado, que se sientan los sindicatos, las cámaras empresarias, distintos partidos políticos, como que van acordando entre ellos algunas políticas sociales y económicas, ¿sí? Digamos, en Europa se comenzó a desarrollar en ese momento, en la edad de oro, ¿no? Esta idea de acuerdos, que incluyen a distintas fuerzas políticas, aunque no todas, porque vimos que hay fuerzas excluidas. Paso de diapositiva, ahí voy, no a lo que dice arriba de todo, sino abajo, donde dice cronología política, ¿sí? Así cierro la cuestión política, después ya nos metemos más en lo socioeconómico. Ese segundo párrafo, sí, me queda el primero que después lo retomo. El texto dice, bueno, de hecho lo que sucedió en Europa, en Estados Unidos y en algunos otros países en la edad de oro, 50, mediados de los 70, es que yo voy a ver que en una primera etapa comienzan a ganar los gobiernos, partidos políticos de izquierda moderada, ¿sí? Que impulsan esta idea, son los primeros gobiernos como que introducen esta cuestión de la economía mixta. Pero lo que comenzó a suceder, como en cualquier otra democracia, que hay cambios de gobierno, ¿sí? Cambios de partido político me refiero, y eso uno a grandes rasgos lo puede ubicar entre
fines del 50, mediados de los 60, digamos, lo que es 50, 60, sí, no importa tanto la cronología, pero lo digo para hacer una idea, que comienzan a ganar en muchos países gobiernos más de orientación liberal conservadores, ¿sí? Eh, entonces, estoy pensando un nombre de partido político para que... sí, en muchos países se llamaba democracia cristiana, esos partidos liberal conservadores, ¿sí? Y a uno en Alemania se llama democracia cristiana, pero es muy difícil ahí establecer un nombre para todo. La otra más, la socialdemocracia era como más general, digamos, estaba como en un país, en otro con ese nombre. En la liberal conservadora era más complicado, pero eran ideológicamente liberal conservadores. Y acá fue algo bastante curioso porque el autor dice, bueno, ahí se ponía a prueba como el consenso, ¿no? Porque las políticas de la economía mixta eran más de orientación como social, de la socialdemocracia, una propuesta más de la socialdemocracia, y se pone a prueba la cuestión de si mantener o no las políticas contra que gana el otro, que era el liberal conservador, ¿sí? Ideológicamente hablando. Y ahí el autor señala que tuvieron digamos, la astucia, la inteligencia de mantener las políticas, ¿sí? Que no cerraban tanto ideológicamente con lo que pensaban ellos. Sin embargo, digamos, tuvieron como la astucia de mantenerlo, ¿sí? Y entonces ahí uno veía el consenso, ¿no? Digamos, el consenso y bueno, esto que a veces se habla en Argentina de políticas a largo plazo, toda esta cuestión, ¿sí? Bueno, ahí en Europa después eso cambió, pero bueno, en ese momento por lo menos ahí lo mantuvieron, ¿sí? Fueron inteligentes, digamos. Entonces eso hizo como que las políticas se fueran como profundizando y mejorando, porque no es que cada 4 años cambia todo, y entonces no vas para ningún lado, porque 4 años vas para acá, 4 para allá, y entonces no, sino que encararon por un lugar y la sostuvieron. Eh, y a lo que es fines de los 60, ya 70, retornan al gobierno partidos de más, si quiere, de izquierda, moderadas, obviamente estoy hablando, y obviamente profundizan las políticas aplicadas del consenso en la economía mixta. ¿Sí? Eso que no tenemos A, B, C, D, lo profundizan. ¿Sí? De hecho, hay una cuestión, da un indicador el autor que dice que en Inglaterra, en Gran Bretaña, más del 60% del gasto era gasto social, ¿sí? Seguros de desempleo, determinados beneficios económicos, puede ser directos, es decir, a través de dar plata, o indirectos, dar algún bien o servicio gratuito, ¿sí? Era afrontado por el Estado, ¿sí? Es decir, de lo que gasta el Estado, más del 60% era gasto social. Ese gasto social obviamente implicaba lo que dije, no podían ser gastos directos, ¿sí? Si dan un cheque con dinero directamente, o indirecto, dar mercadería, ¿sí? Eh, Esto, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? Es decir, lo que se llevaba el gasto social era mucho sobre el conjunto del gasto. Eh, y ahí sí voy al primer párrafo de la diapositiva, que empieza con más lo económico y el fin de la edad de oro, ¿sí? Que esto va a ser un tema, explicarlo por acá, sin pizarrón, pero bueno, si fuera un buen profesor tendría un pizarrón, algunos tienen una pizarra, pero no la tengo, así que vamos a intentar hacer lo posible. Primero le voy a pedir cambiar una palabra, porque dice situación de equilibrio inestable. Pongamos equilibrio dinámico. Yo creo que va a ser más entendible con la, no sé por la puse inestable, no, es más exacta la palabra dinámico, equilibrio dinámico. El autor dice que la edad de oro se apoyaba en repito, yo me meto más en la cuestión económica, ¿sí? De la edad de oro. Y ya pensemos, está terminando la edad de oro, es el último punto del autor, donde dice, la edad de oro se basaba en un equilibrio dinámico, ¿sí? Es decir, que ese equilibrio está en movimiento, ¿sí? De muchas variables económicas. Entonces esto era muy complejo porque eran muchas variables económicas que se tenían que mover, porque por eso es dinámico, se mueven, de manera equilibrada, por eso es equilibrio, ¿sí?
en tanto y en cuanto alguna se desfasara, se iba todo la cuestión económica se caía. Entonces, eso era obviamente ahí es donde entraba el tema de la negociación política, porque vos tenés, ahí es donde juega la política, porque es donde vos tenés un montón de variables, ¿sí? Donde vos tenés que negociar con uno, negociar con otro, y que si una variable sube mucho, tenés que tener, digamos, tratar de que esté en equilibrio con las demás. Bueno, entonces ahí es donde entraba más la cuestión del acuerdo, la negociación política. Obviamente eso funcionó bastante, sí, bastante tiempo, pero era una cuestión muy compleja, no era tan simple de que eso sucediera. Eh, Tomamos un ejemplo, ¿sí? Voy a más o menos seguir el ejemplo que está ahí, que dice reclamo salarial, pero lo voy a modificar un poquito, ¿sí? Para que a ver si se puede ser más claro, porque ahí me parece como está escrito ahí es confuso. Esa fue una de mis primeras diapositivas, entonces no, nada. Uno las va perfeccionando después con el tiempo. De hecho tiene mucho texto. Eh, Tomemos una variable que es el salario, ¿sí? Vamos por los dos caminos. ¿Qué pasaba si el salario era muy por debajo un salario muy deprimido? Bueno, ahí ya estaba la experiencia del 29. Si el salario era muy deprimido, si estaba muy abajo de un punto de equilibrio, eh, la economía no se podía sostener en el tiempo. La economía capitalista no se podía sostener porque nadie, digamos, se caía la demanda, al no haber demanda, bueno, todo lo que nosotros explicamos en el 29. Digamos, a la larga termina entrando en crisis el propio capitalista, ¿sí? Porque no va a tener ventas. Entonces, que el salario estuviera muy deprimido no funcionaba. Ahora, ¿qué pasa si el salario va muy por arriba? Para algunos economistas eso era muy peligroso porque el salario que fuera por arriba del punto de equilibrio iba a ser que los beneficios del capital, es decir, las ganancias del capitalista se achicaran, porque se le iba mucho en salario. Algo hablamos en Quintos Sociales el año pasado de este tema. Eh, si el capitalista recorta el margen de ganancia, no tiene recursos para reinvertir en su fábrica, y si no tiene recursos para reinvertir en su fábrica, ¿sí? La producción, sí, la producción y la productividad se terminan cayendo, y ahí se cae el empleo, y se cae también el salario, ¿sí? Entonces, por cualquiera de los dos lugares, el salario bajo o el salario alto, ninguna de las dos variables, muy para abajo, muy para arriba, servían. Repito, si es para abajo, si el salario está muy para abajo, te tira para atrás demanda y toda la crisis del 29. Eso más o menos ya lo tenían claro todos. Si el salario va muy para arriba, el capitalista tiene menos margen de ganancia. Si hay menos margen de ganancia, no reinvierte. Y si no reinvierte, se va parando la actividad económica. Se para la actividad económica, que eso es producción. ¿Sí? Si no hay actividad económica, se termina frenando la economía y vos tenés problemas con el empleo, problemas con el salario, etcétera. Entonces, ¿cuál era el punto? Mantener el salario en un punto de equilibrio. Que eso suena muy fácil decirlo, pero no es tan simple, y además cuál sería el punto de equilibrio no es tan simple tampoco. Pero ahí, entonces, digamos que durante la edad de oro, 50, 60, principios, eso más o menos se logró mantener en un nivel de equilibrio, ¿sí? Y con eso fueron yendo otras variables, ¿no? Salario, producción, como ganancias del empresario, como están todas en equilibrio. En equilibrio dinámico, ¿sí? Es decir, porque obviamente un país busca que se produzca más en su país. ¿Sí? No me sirve este nivel. Yo obviamente quiero este nivel de producción, pero para el año siguiente quiero aumentar y aumentar y aumentar. Bueno, lo mismo pasa con las otras variables que tienen en equilibrio. Y ese equilibrio no fijo, sino dinámico, ¿sí? Estoy acá y empiezo, 55, 60, 70, se fue dando, ¿no? Se fue como moviendo en equilibrio.
ahí ya es complejo determinar qué fue lo que pasó. Está claro que a mediados de los 70 algo pasó y ese equilibrio se rompe. Explicar por qué es lo que pasó, obviamente remite a ideologías económicas. Para algunos economistas tiene que ver con alguna cuestión, para otros economistas tiene que ver con otra cuestión, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a dar una explicación, sí, pero es importante, digamos, que hay mucha discusión, digamos, al respecto. Eh, digamos que yo a mediados de los 70 tengo algunas señales de que la cosa comienza a ir mal, como algunas alarmas. ¿Cuáles son esas alarmas? Una primera alarma, que sería A, tiene que ver con que Estados Unidos rompe, que eso ya es una cuestión bastante negativa, de que Estados Unidos decide salir del sistema monetario que había propuesto, que yo lo expliqué clases anteriores. ¿Se acuerdan que anclaba el valor del dólar al oro? ¿Sí? Y todos que guardaban dólares sabían cuánto valía el dólar. Bueno, Estados Unidos ahí decide salir de esa convertibilidad. Con lo cual el dólar, obviamente, como que, digamos, y a partir de ese momento hasta el día de hoy en realidad no tiene un anclaje en relación a otro elemento, digamos, ¿no? O a otra moneda, o a otro valor, o a otro producto, ¿sí? Es un valor fluctuante. Estados Unidos entonces decide romper ese sistema monetario que había construido a partir de desde Bretton Woods, ¿sí? Entonces ahí te genera mucho ruido económico, porque en realidad se como a esa moneda, que era la más importante, la debilita, ¿sí? A Estados Unidos lo que pasa es que necesitaba imprimir más moneda por el tema de la Guerra Fría y el gasto militar, y bueno, y ahí es como que no le daban, no le hacen la cantidad de oro que tenía, entonces rompe la paridad, ¿sí? Ese valor que había establecido. Eh, por otro lado, se va desacelerando la productividad, que en realidad acá lo que sucedió es que para muchos autores es que la productividad ya había llegado a un límite que, dadas las condiciones tecnológicas de ese momento, no podía crecer más. En realidad, porque acá hay que tener en cuenta una cuestión, digamos, es como que fue tan buena. Una cosa es decir que la productividad tipo está en un nivel mediocre y cae, o decir, bueno, qué desastre, es malo. Otra cosa es decir, mira, ya creciste tanto que es difícil, dada la tecnología de ese momento, seguir avanzando, porque avanzaste todo lo que podías avanzar, que fue lo que pasó en la edad de oro en realidad. De hecho, es lo que veníamos diciendo, un crecimiento de la producción tan alto, tan elevado de las décadas anteriores, con mucho poder de consumo, como que, bueno, hasta que se llegó un límite, obviamente. Puede crecer más, sí, puede crecer más, pero a veces se crece en función de un cambio tecnológico fuerte, como que es eso lo que te hace saltar la producción. Cuando vos llegaste a un techo, podés romper el techo, sí, lo podés romper, pero lo que tiene que cambiar es el marco tecnológico. Que fíjense que lo que pasa después con el tema de la informática, que eso, bueno, permite, pero no estaba como muy desarrollado en ese momento. Dada la tecnología de ese momento, el mundo había llegado a un nivel muy alto, pero bueno, es verdad que también que llegaste a un nivel, punto. Más de eso no podés acelerar la productividad. La productividad tiene que ver, en realidad, está más vinculado a lo que es la eficiencia, ¿no? Es decir, a que pues yo puedo, esto lo vimos con uno de los cursos, yo puedo producir mucho, pero si gasto mucho, es una cuestión, ¿sí? Si yo produzco mucho, pero hago una fuerte utilización de recursos para producir, estoy produciendo mucho, pero capaz viene otro que produce lo mismo que yo, produce la misma cantidad, pero con menos utilización de recursos, es más eficiente. Esa es la productividad. En realidad lo que busca el capitalista siempre es mejorar la productividad, no la producción, porque yo puedo producir mucho ¿sí? Y gastando mucho. Ahora, si viene uno que produce lo mismo, o incluso menos, pero hace un uso más eficiente de los recursos, puede ganar más que yo. Lo que busca el capital generalmente no, lo que busca el capital es el productivo, ¿sí?
ahí hay un estancamiento de la productividad, ¿sí? Pero, perdón, hay una desaceleración de la productividad, ¿sí? Es decir, esto que habíamos diciendo, esto crece, 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 hasta que vos llegas como a un nivel alto, como que es difícil como seguir que esa línea siga para arriba. Como que vos llegaste a un momento que pegaste un salto, productividad, productividad, aumento, 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 y después lo que pasa en un momento es como que se empieza como bueno, ahora se habla mucho de esto del video, de aplanar la curva. Y es eso, es como que, claro, lo que te crece muy, esto es peligroso, ¿sí? El tema del IRU, porque te crece de golpe, ¿sí? Vos lo que estás buscando es que en un momento, obviamente el ideal sería que haya cero contagio, pero eso es difícil, pero vos lo que estás buscando es que empezar a aplanarla, ¿sí? Que en lugar de se dispare, como que se vaya a aplanar, como que bueno, se disparó y vos después buscás que crezca, pero poquito, poquito, poquito así, ¿sí? Eso es lo que pasa con la productividad. Si se disparó, que eso es muy bueno, pero se llegó a un nivel que obviamente era, nada, la tecnología en ese momento muy difícil que siguiera avanzando y lo que hace es aplana. Tampoco es que baja. ¿Sí? Por el otro lado, vos lo que tenés es un descenso del volumen, es que esto está vinculado al anterior, más o menos, sí, que también era como que hizo que la edad de oro se fuera como estancando, ¿sí? Estancando en un nivel alto. Esto refiere a productividad. Con mano de obra lo que tiene que ver es que dice, bueno, la economía se fue estancando porque, por ejemplo, era un modelo que, ¿se acuerdan que dijimos que necesita mucha mano de obra? Entonces, claro, mientras hubo mano de obra para emplear, la economía se expandió, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en los 50, que había un montón de hombres desempleados, veníamos de la guerra, las crisis, bueno, entonces empezaste a contratar a los hombres, ¿sí? Empezaste como a contratar a todos esos hombres que estaban desempleados, ¿sí? Entonces la economía creció. Después, y ahí hay toda una cuestión, bueno, da para discutir largo y tendido sobre la cuestión de la mano de obra de la mujer. Ahí, claro, ahí dijo, bueno, los derechos de las mujeres, se las metió en el mercado laboral. ¿Sí? El capital ahí hizo uso de la mano de obra, que ¿cuál me queda afuera? Las mujeres, vengan las mujeres. Entonces ahí comienza también, se eleva esa mano de obra. ¿Sí? Lo que pasa es que ya después, en los 70 ya no había, ¿a quién más vas a incorporar? Obviamente los chicos no. ¿Sí? Entonces ahí como que vos, en cuanto a la mano de obra de la mano de obra que te puede generar producción, ya estaba toda trabajando, había pleno empleo. Fíjense que acá el problema no es que no hay empleo, si ya estaba todo empleado, ¿sí? Ahí me pega sobre productividad, porque digamos, y cómo la única clave que me queda tocar es la tecnología, que es lo que pasa a partir del Senderno. Y ahí está la cuestión más, una cuestión bastante debatible, de acuerdo a la ideología económica, que tiene que ver con la presión salarial. Para muchos autores, esto depende de la corriente que se adhiera, ¿sí? Acá uno de los problemas fue que el salario, en ese equilibrio que nosotros vimos, se rompió por vía contraria a la del 29, que fue sumamente elevado. Eso rompió el equilibrio, ¿sí? Y ahí se empiezan como las variables que estaban en equilibrio como a desordenar, ¿sí? Eh, Bien, bueno, no, voy a cortar acá porque si no me queda una cuestión, nada, ese párrafo abajo es cortito, pero lo quiero explicar, me va a tardar unos 15 minutitos más y no quiero demorarlo. Entonces, bueno, quedamos acá, yo ya ahí nominé todos los puntos, me queda el último párrafo que ahí yo haría como el cierre del texto, ¿sí? Y bueno, después le digo cómo continuamos. Lo que sigue el otro video va a ser directamente el fin del texto, por si alguno quiere hacer preguntas, dudas, consultas, y después le digo en el otro video, ya que va a ser más cortito, cómo vamos a seguir. Bueno, les mando un saludo, espero que se encuentren bien.